ser delicada en la ciudad condal, que es un lugar, por cierto, donde siempre nos han tenido un enorme afecto y nos han tratado genial. Precisamente esas redes sociales que han hervido, y la muestra esta noche es Nave del Misterio, que está a tope de opiniones a favor y en contra de lo que ocurre, pues va a seguir hirviendo, porque el tema de los chemtrails, madre mía, Carmen, es un eterno ámbito de la conspiración. A nosotros, repito, se nos ocurrió en 2012 y 2017 analizar lo que supuestamente había caído antes de la denuncia de Estelas, y no le gustó a nadie lo que encontramos. Bien. Últimamente es atronador el nivel de mensajes que llegan. Todos los días nos llegan decenas de mensajes con fotografía de nos están fumigando. Eso es lo que dicen todos o casi todos los mensajes. Me he encontrado con estas estelas, fíjate. Tenemos algunas fotografías de nuestros espectadores como Almazul, Soria. María Victoria Delgado nos enviaba esto que parece esas estelas que se abren, ¿no?, en el cielo. La foto es maravillosa. Raya, raya, como si los aviones hubieran pasado, ¿no?, claro, haciendo rayas por el cielo, como cuando en el campo tú ves que van segando, pues las mismas líneas. Arado cósmico. Exactamente, arado cósmico en el cielo. Pero es que tenemos por toda España, ¿eh? Barcelona, María Eugenia Freguinals también nos enviaba aquí, en este caso, cuadrículas. Ajá. Están cruzadas. Esto es lo que llama mucho la atención del público, ¿no? Es decir, estas formas, bien, vale, ahora lo analizaremos. Sí. Más formas y muy extrañas. Desde Murcia, Bandido 2021, fíjate estas estelas, además, madre, como grandes, gordas, ¿verdad? ¿Cuántos aviones pasan por encima de Murcia? Si son los aviones los que dejan esto. ¿Pasan muchos? ¿Son los aviones? ¿No son los aviones? ¿Lo hacen aposta? ¿Hacen esas formas cuadradas que se van entrecruzando entre dos o más aviones, avionetas? Bueno. Luego tenemos en Toledo a JC Raditz, Villamiel, que también nos enviaba, ¿ves?, estas estelas. Estas yo creo que cuando salimos a la calle las vemos casi todos los días, sí, ¿no? Nosotros nos asomamos en casa y también vemos muchas de estas. Pero ¿y cuando en Almendralejo, en Badajoz, Pablo Molina se encuentra con algo que ya no son rayas, que son círculos directamente? Lo está haciendo alguien para romper las nubes, para fumigarnos con cosas malas para nosotros, para el ser humano y para el clima. Bueno, todas esas preguntas son las que nos llegan y las que nos dicen. Algunos son muy radicales y nos dicen, no, todo es una conspiración que va unido. El COVID, las vacunas, los antivacunas, los chemtrails. O sea, mezclan, hacen un batiburrillo de todo que al final no te enteras muy bien qué es lo que quieren. ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que pasa? Y sin embargo, el caso es que está en la calle. Y, hombre, aquí tenemos esa petición, esa nota para el Congreso de los Diputados. Por eso yo toco el tema, digo, oye, esto ha trascendido ya. ¿Por qué? Porque al parecer el diputado Pablo Cambronero ha recibido cientos de mensajes de este tipo. Es que antes solo nos lo mandaban a programas que tocábamos cosas como raras, ahora ya como Cuarto Milenio. Ahora como raro es todo, están continuamente, parece igual que, fíjate, los ocupas que veíamos en Barcelona, parece que son grupos organizados que continuamente están enviando preguntas para hacer ruido y para que esto llegue al final a los políticos, ¿no? Y que hagan algo o que den alguna explicación. Bueno, luego vamos a ver y a escuchar en un instante, yo creo que puede ser muy interesante, a este diputado. ¿Por qué ha llevado esto al Congreso? ¿Qué significa? ¿Qué sabe él? Hablo de que claro que hay casos de geoingeniería y casos de provocar lluvia y casos de romper nubes. Es que eso existe. Ahora, tiene que ver, es lo mismo. Hay un gran debate y como en todo debate enconado, pues yo les diré, en cuanto pusimos en las redes sociales, vamos a hablar en nuestro querido Horizonte, porque estamos aquí para aprender de por qué esto llega al Congreso, si hay nueva información. Bueno, una parte, es muy curioso, una parte decían Iker más decepcionado, no te veo nunca más. Son los mismos que decían que el COVID era un resfriado y que éramos unos fantasmas. Exactamente las mismas cuentas. Entonces tú dices, aquí hay una división de España exactamente igual, ¿no? Cada uno utiliza su tema, su teoría y divide a la población. Pues que hagas lo que hagas tú, siempre van a ir en tu contra. Eso también, eso es otra cosa. Pero también a favor. Entonces, aquí tenemos un informe, porque luego vamos a ver en Daroca, año 2017, déjame que lo muestre, Carmen. Será de los pocos informes. Nosotros no hacemos solo opinión. Un informe pericial, 2 veces lo hemos hecho, sobre sustancias caídas después, siempre es la denuncia de las personas que están ahí, de una de estas estelas supuestamente químicas. ¿Qué se encontró en el informe de Daroca, año 2017,
en la Comunidad Autónoma de Aragón. Exactamente, era Daroca y Calatayud, Zaragoza, 6 de junio de 2017. Cogen varias muestras de diferentes zonas y llegan a unas conclusiones, entre ellas está se pone el juicio de este perito, dice: en el análisis realizado se han encontrado cantidades significativas de yoduro de plata, siendo estas mucho más importantes en la muestra denominada M1. El compuesto es amarillento y favorece la formación de cristales de hielo. El yoduro de plata tiene un efecto contaminante, siendo tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. También tiene efectos nocivos sobre el ser humano en altas exposiciones, muchos todavía en fase de investigación. Es uno de los pocos informes reales en España que ha hecho este equipo, informe pericial sobre el supuesto Chentrail, Daroca, año 17 y Calatayud. Años antes, un lustro antes, en Gijón, unas personas llegaron a coger las hebras que caían del cielo, de una de estas estelas. Cuando las analizamos, pues que había eran una como serie, telas de araña. Sí, la mayoría eran como telas de araña. Sí. Cuando dijimos que eran telas de araña, porque es lo que eran en ese caso, madre mía, y eso que no estaba en las redes como ahora. Éramos poco menos que los vendidos, no sé, de Bill Gates, porque ocultábamos la verdad del... Bueno, es que yo no sé qué pensar. Y como no sé qué pensar, voy a invitar a nuestro querido público, después de esta pausa, a que se sienten conmigo allí, con el diputado Cambronero, al que agradezco un montón que esté aquí con nosotros. Sabe que este es un espacio de libertad. Aquí nadie va a criticar porque sí ni porque no. Va a haber diferentes opiniones. Y luego, con el maestro Enrique, con Del Valle, ese climatólogo que es una maravilla, con nuestra querida Corazzini, que es la persona, una de las personas de ese maravilloso equipo del Tiempo de Mediaset, que lo saben todo en meteorología. Y he invitado al doctor Cabrera, que fue director del Centro Nacional de Toxicología, a ver qué pasa con esto. O sea, que tenemos un plantel, y es más, algún piloto que dice: Iker, no, déjate de vainas. El piloto Antolínez, por ejemplo, fumigan. Bueno, vale, fumigan. Siempre se ha fumigado el campo. ¿Pero qué fumigan? Pero esto que vemos, estén con nosotros, por favor. Yo creo que es un tema apasionante. Bueno, pues una entrevista que creo que va a ser sumamente interesante. Y diría que un valiente, porque el que duda y el que plantea cosas ya se pone en el peldaño de los valientes, que es un peldaño muy incómodo. Me van a permitir ahora a las 12:15 mandar un fuerte abrazo. Bueno, hay mucha gente, tenemos mucha gente, familiares y hay que decirlo, con síntomas leves, pero con COVID, mucha gente. Un abrazo muy fuerte a mi compañero José Manuel Nieves, ingresado en el hospital. Y bueno, que estoy seguro, José Manuel, que te vas a recuperar, miembro de este equipo. Y en fin, que este virus a veces, bueno, pues genera cosas incomprensibles. Y espero que realmente, como nos han dicho los expertos, entre comillas, se haya acabado. Pero bueno, cuídense, porque es verdad, hay de nuevo algunos casos, aunque la inmensa mayoría con síntomas leves. Pero siempre te puede tocar la China y como le ha pasado a Nieves. Un fuerte abrazo, compañero. Bueno, hablamos de, lo decíamos, estelas químicas, manipulación del clima, chemtrails, lo que ustedes quieran. El término es tremendo. En cuanto se menciona, fuego en las redes, fuego en la sociedad. Y resulta que yo les leía este documento a la mesa del Congreso de los Diputados. Yo creo que es una cosa bastante única. Y Pablo Cambronero, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, pregunta al Gobierno: ¿está el Gobierno manipulando el tiempo a través del rociado aéreo de productos químicos? En caso afirmativo, ¿qué productos, modos, sistemas y medios está usando el Gobierno para esta manipulación? Pablo, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, encantado de estar contigo. Gracias, ¿y esto por qué, de repente? Bueno, pues yo establecí hace un tiempo, desde que me fui del grupo parlamentario en el que estaba anteriormente, un sistema para que los ciudadanos se dirigieran a mí sus preguntas. Y bueno, prácticamente desde el inicio, que yo abrí estos sistemas para recibir esas preguntas, he empezado a recibir peticiones de este tipo de preguntas. Llevo casi 2 años recibiendo este tipo de solicitudes de los ciudadanos, que además he ido, como no lo he presentado hasta ahora, porque he ido intentando apoyarlo científicamente con datos, con artículos, para presentar al final, lo que he hecho ahora mismo, presentar la pregunta, porque realmente interesa a multitud de ciudadanos. De hecho, no hay más que ver cuando registré la pregunta, cuando la coloqué en redes sociales, la marea que se desató de todo tipo de, incluso de odio, tengo que decirlo, incluso de odio. Y decir, odio hacia ti por plantearlo. Por plantearlo, sí, me llamaron prácticamente de todo por plantear esta pregunta, que creo que está en la calle, y creo que además es una pregunta que tiene que contestar el Gobierno con datos, que es lo que realmente le estoy pidiendo ahí. Y bueno, el tuit inicial, por poner un ejemplo, es que lleva más de 1 millón de visualizaciones, lo cual es
realmente sorprendente, y la marea que se ha desatado después de reacciones de todo tipo, incluso de profesionales también del periodismo, que de verdad que deja muchísimo que desear en cuanto también al respeto del trabajo parlamentario que estoy realizando. Este trabajo representa a muchos ciudadanos. Bien, ¿cuándo empieza tu interés? ¿Recibes unas fotos, unas imágenes? ¿Te interesa el asunto de antes? ¿Cuándo empieza a decir, oye, voy a llevar esto a la más alta instancia? Realmente me interesa desde hace bastante. He leído mucho sobre esto y escuché y leí vuestro informe y bueno, me interesa. Quería traerlo al Congreso, pero quería traerlo de una manera técnica, de una manera respetuosa. Quería traerlo de una manera que no pudiera ser malinterpretada, aunque bueno, al final las redes sociales son lo que son y se malinterpreta todo. Y evidentemente, pues apoyado en artículos, por ejemplo, de la EMET, de la Organización Mundial del Clima, de varios organismos importantes, que ya dicen que 50 países están manipulando activamente el clima, pues a partir de ahí dije, pues ¿por qué no plantear esta pregunta? ¿Cómo es esto de 50 países manipulando el clima, Pablo? La propia EMET lo confirma, que hay 50 países estudiando y manipulando el clima, con diferentes efectividades y efectos. ¿Cómo se manipula el clima? Buena pregunta. Es ahí donde quiero incidir. ¿Cómo están manipulando el clima esos países y cómo, si lo está haciendo España, cómo lo está haciendo? Esa es mi pregunta. Cuando tú lanzas una pregunta al Congreso de los Diputados, tiene varias preguntas sobre los planes para abordar la situación de sequía. Claro, estamos en un contexto donde imagino que lo que te llega a ti en esas vías de contacto por parte del pueblo, que es lo que tiene que hacer un político, va incrementándose porque estamos en una situación en los últimos meses, bueno, no sé si de sequía o no, pero desde luego de angustia mediática por la sequía, seguro. Entonces, van sumándose el número de personas que te dicen, oye, mira, en Murcia, oye, mira, en Galicia, oye, mira, ¿y qué te muestran? ¿Cuál es el envío tipo, por si coincide con los nuestros, de una persona que quiere saber algo sobre estelas químicas? Pues es alucinante, Iker, porque el mismo que os llega a vosotros, prácticamente yo podría decir que es el mío, porque llega la típica imagen de estelas de condensación, chemtrails o como lo queramos llamar, y luego te llegan personas, meteorólogos, gente muy potente, además con una formación y con ya un currículum bastante importante, que te corrobora con datos y con artículos precisamente que esto se está produciendo, que es una cosa muy curiosa. Y a raíz de estas investigaciones, a raíz de estos informes, pues los leo, los analizo y digo, aquí hay pregunta. Aquí hay pregunta y además una pregunta técnica, una pregunta que el Gobierno tiene la oportunidad de aclarar a la ciudadanía que está tan preocupada por esto, porque al final estamos hablando de varios cientos de personas que se han dirigido a un perfil de Twitter y otros tantos a otro perfil de Twitter y a una página web donde me han entrado no menos de 200 preguntas. ¿Qué es lo que me está llamando la atención de toda esa información? Si nos pudieras destacar una historia, una foto, una imagen, un lugar que a ti más te ha impactado, ¿no? A mí me impactó mucho la manifestación que me hizo un ciudadano de aquí de Madrid, diciendo que, bueno, que tenía vídeos en los que se veía cómo se hacía un rociado aéreo y se disipaba automáticamente una nube. Y dije, bueno, si tiene usted este vídeo, hágamelo llegar, por favor, porque me interesa mucho. Y efectivamente, y no se ve un vídeo manipulado, yo lo vi, me mandó el vídeo y vi cómo se disipaba esa nube, y luego vi otros tipos de vídeos y vi un informe también estadounidense que además hablaba precisamente de todo este tipo de disolución de nubes, de creación, incluso sembrado de nubes, que se habla técnicamente también. Y bueno, es que han sido muchísimos testimonios que los he sumado todos juntos y he dicho, aquí hay tema para preguntar. Evidentemente, si yo tuviera la certeza científica, no hubiera presentado este tipo de iniciativa. ¿Y qué pasa con esta pregunta ahora, Pablo? Esta pregunta el Gobierno la tiene en su mesa, el Gobierno me lo contesta todo, porque si no lo hiciera la haría oral, y evidentemente con la situación que tengo ahora mismo en el Congreso ellos no quieren que hable. Entonces, bueno, pues me la van a contestar por escrito seguramente en menos de una semana, porque además la repercusión de la pregunta ha sido grande y creo que incluso la que intentarán usar en la campaña electoral. Esto es política, esto es así y se suele hacer. A mí me interesa la respuesta mucho. Hay varias preguntas ahí, hay una muy interesante, por ejemplo, ¿sí?, de la destrucción de presas, que por ejemplo con Palleter, con Juanvi Palleter, estábamos haciendo y él está visitando presas y estamos haciendo eso. Y claro, todas estas preguntas necesito que me las conteste el Gobierno y necesita la ciudadanía saber qué está pasando, tanto con la manipulación del clima, si se está produciendo y cómo
con la destrucción de las barreras hídricas que tantísimo daño nos está haciendo en esta situación de sequía. En breve hablaremos del campo. Tenemos alguna información interesante, es un tema que, imagínense, es capital. A mí lo que me ha sorprendido es que alguien como tú hace una pregunta para saber y me parece que lo que recibes es una recomendación poco menos de que no preguntes. Pues sí, así fue, Iker. He recibido amén de todo tipo y variedad de insultos y de intentar vilipendiar mi trabajo, pues una recomendación de que no siga por ahí. De que no siga por ahí porque me estoy equivocando, tanto en los términos como en las formas, como en el destinatario. Dije, bueno, ¿quién mejor que el gobierno me puede decir si realmente se está produciendo esto? ¿Y cómo? Entonces, es muy curioso, Iker, porque recibes incluso, llegan las amenazas personales en redes sociales, me ha sucedido, ya me sucedió anteriormente con otras preguntas, pero con esta, de verdad que la marea de odio se ha desatado y pues, lo decíamos antes, cuando el río suena, agua lleva. Es un tema especialmente vitriólico para mucha gente. Sí, ¿no? es muy polémico y aunque esperaba que tuviera repercusión, no esperaba este nivel. Muchos de los expertos que has podido consultar en este proceso te llegaban a admitir que realmente esto no es una leyenda urbana. Yo te soy sincero, no sé lo que hay detrás, no lo sé, pero imagino que habrá un poco de todo. Pero muchos te decían que había un rociado sistemático por algún motivo. Hay gente que sí, pero no te lo dicen abiertamente, no para que tú puedas, por ejemplo, presentar otro tipo de iniciativa. Si a mí me lo confirma con un dato técnico y científico, evidentemente yo presento otra proposición, no de ley, por ejemplo, para evitar esto si produce realmente daño. Entonces, claro, sí te dan muchos datos, sí te dan informes, pero no te corroboran que esto esté sucediendo realmente. Entonces, claro, tengo dudas. Y ante la duda, pues en este país parece que está prohibido dudar, pues yo ante la duda presento este tipo de preguntas, porque tiene que ser el gobierno el que decante la balanza y que diga realmente lo que está sucediendo. Bueno, me parece lo que tiene que hacer un político, ¿no? Escuchar lo que piensa el pueblo y trasladarlo y a ver qué pasa. Hombre, me gustaría mucho saber sobre la respuesta. Hombre, ¿Pablo? La tendréis en exclusiva. Bueno, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, es más, Iker. ahora vamos a escuchar expertos de diferentes ámbitos. Yo creo que no puede haber mejor mesa para que tú y yo salgamos de algunas dudas que tenemos. Pero fíjate, es que hay pilotos. Voy a ser muy sincero como siempre. Teníamos también a nuestro compañero Ignacio Rubio, que es un piloto escéptico, es decir, pero es un piloto que nos va a contar lo que ustedes ya saben, que es lógico, es decir, que las estelas son estelas de condensación y que no hay ningún problema, vale. Pero lo que me ha extrañado, y lo que no por destacarlo más que el otro, ni mucho menos, sino porque creo que es lo que ustedes quieren escuchar para luego ir al debate, donde hay todo tipo de sentimientos. Pilotos que afirman directamente, Pablo, que sí, que esto de rociar, vamos, que no les extraña nada. ¿Lo vemos, quieres? Vamos a ver. Oye, espero esa información, ¿eh? Por supuesto que sí. Gracias, un placer. Muchas gracias. Vean, por favor. Lo que estamos viendo en el cielo no es normal. O sea, esto no son estelas de aviones, sino que son unas estelas completamente distintas, además muy densas y que no se disipan en el tiempo que se disipa una estela producida por un reactor, sino que tarda muchísimas horas, va bajando lentamente y lo que se ve claramente es que deja unos depósitos que además son tóxicos. La estela normal de un avión está producida precisamente porque, como se quema el hidrocarburo, que es el combustible, pues eso forman unos núcleos de condensación y junto con la humedad y el calor de la combustión, en zonas muy frías, porque a estos niveles ya pues oscila la temperatura entre 25 o 30 grados bajo cero, hasta los niveles más altos, hasta unos 60 grados bajo cero aproximadamente, esto termina disipándose en pocos minutos. O sea, en cuanto la temperatura ambiente, esa estela que queda, le afecta, pues se deshace. Pero estas estelas no se deshacen. No solamente no se deshacen, sino que además se amplían. Se extienden horizontalmente y van bajando lentamente, generando una especie como de tela, ¿no? Y esto lo está viendo muchísima gente. Los mismos agricultores dicen, es que aparece una nube, rocían esa nube y desaparece. Y es uno detrás de otro. Y esto se está silenciando. Si realmente los medios de comunicación le dieran eco a estas voces, automáticamente esto sería un clamor en este momento en el país. Pero se está silenciando de forma total y absolutamente voluntaria. Hay alguien que está detrás que no permite que esto salga adelante, lo cual evidencia que lo que están haciendo
es algo que no tendría que hacer. Bueno, silenciarse, no. Aquí estamos en este programa, ¿no? Y además, como decíamos, con un plantel, ¿verdad?, maravilloso. Carmen Corazzini, compañera de esta casa, presentadora del Tiempo, y que evidentemente no puede ver el cielo como los demás, ¿no? Carmen, bienvenida, gracias. Gracias. Oye, ¿tú cómo te quedas cuando escuchas todo esto? Bueno, me sorprenden. Fíjate que hice una pequeña encuesta, incluso en mis redes sociales, preguntando a la gente si creían que nos fumigaban o no, y me sorprendió mucho que la gran mayoría está convencida. ¿De que sí? De que sí. De que sí. Oye, ¿y te pasó como al político que hemos tenido? Que también te decían, Carmen, es que eso no se puede ni preguntar, ¿o no? Por supuesto. Y También. por ambos bandos. Es que está Y muy por ambos polarizado, bandos. como todo en esta vida. ¡Guau! Sí, sí. Javier del Valle, que nos dio una lección aquí impresionante del mundo del clima, doctor en Geografía, profesor en Ingeniería del Medio Ambiente, desde Zaragoza. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Oye, yo, claro, también eres un oráculo en esto, luego podremos hablar. Cuando vemos primero la petición al Congreso de los Diputados por algo que está ahí, Sí. y lo que ha dicho ahora perfectamente Carmen, Ajá. cuando una profesional de reconocido prestigio, del ámbito que sea, se le ocurre preguntar por algo, hay una sensación de respuesta muy curiosa, ¿no? Sí, eso creo que justifica o dice que la pregunta está más que justificada. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y qué opina don Javier del Valle de este tema tan profundo? Pues yo observo también el cielo todos los días, lo miro y también hay cosas que me llaman la atención. Hay estelas que las veo con un comportamiento muy natural, que no me llaman la atención. Hay los aviones dejan estelas, Claro. de vapor de agua cuando vuelan por debajo de la isoterma cero y de hielo cuando vuelan por encima de la isoterma cero, normal. Pero hay estelas que tienen un comportamiento extraño, que duran demasiado. Yo también lo he observado y personalmente no tengo explicación para esas estelas que duran demasiado y que permanecen más de lo que para mí es normal en el cielo. Bueno, vamos a ver. Doctor Cabrera, bienvenido como siempre. Hola, buenas noches. Dirigiste el ámbito de la toxicología en este Sí, país. un poquito, O sea, un poco de esto sabes Sí. también, ¿eh? unos años. Pero fíjate, doctor, porque os habéis incorporado ahora mismo y quizá muchos no habéis escuchado esto. Con Luis Alamancos hicimos un informe sobre supuestas muestras caídas. Claro, es que esto... Nos aseguraron, se tomaron muestras de algo que caía de una de estas estelas, en Daroca y en Calatayud. Y había, bueno, pues yoduro de plata. Bueno, ¿esto qué, doctor? Bueno, el yoduro de plata es una sal que se ha empleado durante tiempos para condensar el agua que está en suspensión. El punto de la sal es el núcleo donde se precipita el agua y eso generaría lluvias. Digamos que es una técnica antigua, ¿eh? Y el yoduro de plata, lógicamente, es un metal. La plata, en forma de sal, cae a la tierra y contamina. La plata no es un elemento que nosotros digiramos o necesitemos para nuestro metabolismo. Y, efectivamente, hay un elemento tóxico. Por lo tanto, es lógico que la gente se preocupe cuando ve cosas en el cielo, porque el cielo... no es de todo, es de todos y no es de nadie. Que el cielo está ahí arriba y parece que está muy lejos, pero de él respiramos. Pero tú das algún tipo de verosimilitud a la posibilidad de que haya, aparte de las estelas normales que todos sabemos que existen, porque no Ya. somos tontos y sabemos que las estelas normales existen, Correcto. pero si hay otras tan extrañas como decía el profesor del Valle. Mira, Iker, para mí la opinión pública nunca ha sido una fuente de sabiduría. Yo lo siento, suena duro, ¿verdad? Porque 2.000 personas estén equivocadas y digan algo, pues no tienen por qué tener razón. Bien. Pero lo cierto es que aquí pasa algo y, como diría Gila, alguien ha matado a alguien. Alguien ha matado a alguien. Es decir, aquí en el cielo aparecen estelas que no se disipan y eso no puede ser. Porque Pero las vais a estelas de contar que siempre se todos disipan. Yo pensaba que eres muy escéptico. No, porque yo es que creo aquí que hay aquí se muchos mezcla un aviones, poco de muchos todo, tíos que ¿no? van y vienen. Luego- Y ya no digo nada de las fumigaciones químicas para los insecticidas, herbicidas, etcétera. Eso es la leche. Sí, pero estamos Ya. todos de acuerdo. Fumigar el campo se ha hecho toda la vida. Ya. Pero estelas de aviones que Correcto. generen... Ahí pasa Bueno, algo y alguien tendrá que decir Lo que algo. pasa que, fíjate, decías, doctor, que eso es para hacer llover, ¿no? En Claro. teoría, Claro, para... claro. Lo que están diciendo es que es para que, Para no, que llueva, no llueva, ¿no? Claro. Para que no llueva, para fomentar la sequía. Ambas cosas. A ver, maestro. Ambas cosas. Bueno, yo de verdad no puedo estar más feliz ante esta verdadera conjunción planetaria histórica, porque es la primera vez a nivel mundial, y yo he estudiado el tema un poquito a fondo, que todos los que estamos aquí reunidos, ninguno de nosotros somos ni negacionista, ni tragacionista, ni miramos para otro lado, sino
que nos centramos en las evidencias y los hechos y no en las opiniones que cada uno tiene la suya como tiene su nariz. Sin embargo, incluso los datos pueden traer ciertas reticencias a la hora de pensar que se utilizan algunos tipos de compuestos. Por ejemplo, el yoduro se utiliza efectivamente como un método de manipulación artificial del tiempo y no del clima. Directamente se inyectan hacia las nubes, por lo tanto el yoduro de plata. ¿De qué manera vemos. se inyecta, perdón? Hay dos fórmulas, sí. ¿Tú quieres ir a la de los aviones? Las dos, ¿no? Y las bengalas. Hay dos fórmulas, la de las avionetas o incluso con una especie lanzan de... las avionetas un chorro por detrás, ¿verdad? Lanzan un chorro. Eso es lo que me gustaría que me explicara. Exacto, sí. Lanzan un chorro. Eso se hace. Eso se hace desde hace muchos años. Sí, sí. Una de las primeras veces, de hecho, que se realizó una modificación del tiempo fue en 1931, un holandés que ya lo hizo en su momento con algunas complicaciones, porque todavía era muy temprano, de hecho todavía hay complicaciones, se sigue estudiando, es muy difícil de hecho predecir cuánta precipitación va a caer exactamente de una nube, por lo tanto es muy difícil entender el efecto del yoduro exactamente cómo ha afectado. Es decir, ¿Para hacer llover o para quitar la lluvia, Carmen? es que el yoduro no puede quitar la lluvia, Ya. porque hace un efecto de condensación, es decir, ayuda a una aceleración de esa precipitación, pero es inviable que eso pueda crear que las partículas pequeñas de agua con el resto de núcleos de condensación se puedan disipar. Lo que hace es precisamente juntarlos para que pese más rápidamente y con la fuerza de la gravedad caiga y se convierta en precipitación. Esto sería como llamar a la lluvia. Exactamente. Exacto. Y la versión, digamos, yo no sé si más secreta, más extraña, más tal, es, bueno, que están evitando la lluvia. ¿Cómo sería esto? Porque una versión, ahora en este tiempo de sequía, entre comillas y tal, es que esto es para que no llueva. No, la versión, perdón, general y por la que todo el mundo te ha apedreado por Twitter es que es una tontería y no hay que mirar y es normal. Y eso son cosas que sueltan los aviones de toda la vida. Sí. Y esa es la opinión sembrada por todos los medios, la opinión políticamente correcta y que han apoyado en Twitter dos sectores muy concretos. Un sector sectario y negacionista y otro sector no sectario político tragacionista. Bien organizados Podéis intervenir en cualquier contra momento. eso que has puesto. Estamos para escucharlo. Sí, lo que ha comentado anteriormente ella es que tiene toda la razón. O sea, la siembra de nubes se ha hecho toda la vida, se lleva haciendo años, hay técnicas perfectamente establecidas. Hay muchas dudas sobre su efectividad, pero se está haciendo y se sigue haciendo. Yo personalmente desconozco que se pueda utilizar yoduro u otras sustancias para evitar la lluvia. Para evitarla, yo lo desconozco. Sí que puede haber otras tecnologías secretas o semisecretas para alterar el clima o alterar el tiempo. Al fin y al cabo el clima es el resultado de muchos tipos de tiempo, ¿no? Pero de momento esas técnicas de siembra de nubes son para provocar la lluvia e incluso se duda de su efectividad en cuanto a porcentaje de lluvia. Tenéis todos imágenes de chemtrails. Yo me centraría porque Perdón, puede haber otro programa de manipulación del chemtrails clima. es una palabra Vale. que se ha recomendado por parte del grupo Belfort, un grupo de expertos científicos Sí. reunidos en Bélgica hace 20 años, eliminar porque desprestigia, porque dicen que chemtrails, estelas químicas, todos tienen algún componente, Sí. aunque el otro sean de contrails, de condensación, y han propuesto estelas persistentes. Estelas persistentes sería la palabra. Creo que Persisten estamos hasta confundiendo- crear una nube. Creo que estamos confundiendo dos conceptos de todas formas, porque una cosa es la siembra de nubes a través, por ejemplo, del yoduro, Sí. y otra cosa es la supuesta fumigación a través de aviones, que serían las estelas. que Eso vemos. es lo que nos interesa, Son lo que dos tenéis de conceptos fondo. distintos. Bien, pero ese concepto, ¿qué opinas? No, yo no diría fumigación, porque esa es otra palabra errónea. Sí. Nunca diría nos Sí, fumigan. pero la gente lo dice, y que, Sí, que la nos gente lo están, dice. que Bueno, nos lo están, dice. Enrique, que nos están fumigando, que están provocando todos estos cánceres, enfermedades que contribuyen a que la población esté enferma. Y que eso nos lo fumigan. promueven los ingenieros sociales a los que les interesa ocultar la verdad. Ahí De hablaríamos- toda la vida creando grupos, unos blancos y otros negros, para que no veamos que la verdad es multicolor. Pero Y ahí eso sí- hablaríamos de geoingeniería. Exactamente, Exacto, geoingeniería. no de manipulación artificial del tiempo, que son es cosas muy completamente diferentes. Pero esto realmente es relativamente fácil de analizar haciendo análisis químicos realmente de si hay un porcentaje exagerado o de yoduro de plata o de cualquier otra sustancia. Eso desde el punto de vista En científico. lo que hicimos en tu relativo- tierra, claro, que hay Calatayud. Exacto, mi pueblo, Había. Calatayud, por cierto. Tú eres de Calatayud. Exactamente. Pues sí, fíjate, bueno, te paso el informe.
Pues eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Pero pásalo, doctor, y echarle un ojo, por si... No, sí, lo hemos visto. Bueno, Oye, ¿y qué? ahora Entonces, que ¿qué? todos los compañeros abren con las imágenes de la sequía en España, ¿no se podrían romper nubes para que lloviera? ¿Por qué no? ¿No? Lo que Sería se una hace de las formas si funcionara. Lo que se intenta hacer precisamente es acelerar los procesos de precipitación, pero se necesita una nube que ya esté iniciando ese proceso. No se puede crear de la nada, desde es muy cielos difícil, ¿no? despejados. Es muy difícil. Eso, y tiene que haber unas condiciones atmosféricas que permitan la precipitación. El yoduro puede facilitarla y puede hacer que a lo mejor si va a llover 10 litros, en vez de 10 caigan 11 o 12, pero no puede generar la precipitación de cero. Entonces no es como mágico de crea una nube y llueve. No, doctor, está mirando el informe de Alamancos, Daroca y Calatayud. Lo digo porque no es fácil tener en un programa informes de supuestas fumigaciones y estelas químicas en este país. Ningún programa lo ha hecho, ninguno. Pues Por eso tiene un valor Solo. especial. Es que está claro, porque además nuestra amiga del tiempo lo ha explicado claramente, Jolín, es que una cosa es el yoduro de plata que se ha empleado toda la vida y tiene que haber algo de agua, porque si no hay agua no cae el agua. Quiero decir, esto es así de claro. Y otra cosa muy distinta es que la gente tenga la sospecha de que se está haciendo algo para que no llueva. Y yo me pregunto, si eso fuera cierto, ¿cuál sería ¿qué sentido tendría que no lloviera? A ver. Claro, ¿qué sentido tendría? Es que ¿sabéis de dónde viene en realidad esto? Dentro de la geoingeniería, que sería eso, la manipulación artificial del clima, existen estas, digamos, dos líneas de investigación o dos ramas. Tenemos la que busca almacenamiento y captación de CO2 y tenemos la que busca métodos para evitar o paliar o reducir la reflectividad solar. En este sentido, que se habla mucho de Harvard, Bill Gates, David Keith, que están creando teorías y buscarían experimentación para crear precisamente una especie de capa. Entonces, esta capa se podría hacer, por ejemplo, con aluminio. Lo que dicen las personas que creen que estamos siendo pseudofumigados es que uno de estos componentes que nos cae es el aluminio. Sin embargo, esto no es posible, luego explicaré por qué. El aluminio reflectaría, por lo tanto, crearía esa sequía, sería un componente más. Por eso se piensa que en realidad están buscando crear sequías, no solo por eso, también por toda la política que pueda haber alrededor. Cuestión puramente geopolítica ya. Geopolítica, exactamente. Pero la fumigación, por ejemplo, por aluminio es inviable en realidad. O sea, aunque se piense que esto se puede dar, no es posible. Porque las micropartículas de aluminio necesarias para una fumigación son muy pequeñas, y son negras si las ves. Al ser negras significa que este sol ya no reflecta, sino que es absorbido. Entonces ya no crea el efecto de reflexión. Pero mucha gente de los que te ha escrito cree eso, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, habría una aplicación, perdonadme, y es una aplicación más sencilla que todo esto que estamos diciendo aquí. La gente está preocupada porque estamos secos. Bueno, y el problema del agua es un problema grave. Es un problema grave. El doctor nos decía que estamos en preocupación, no tanto como parece, pero sí. Pero muy grave. Digo porque lo decía él, ¿eh? Sí, porque es que estamos secos. Es que los embalses están bajando. Bueno, aquí hay dos expertos que saben de este tema. Pero estamos secos. Y la gente está tratando también de buscar una explicación a esto. Exacto. Entonces, a lo mejor el hay una colectivo de ambas cosas. Y la gente, Lo que pasa es que esto viene desde hace muchísimos años. ¿Estamos de acuerdo todos a que esas estelas que se entrecruzan no son normales y no las producen los aviones de línea? ¿Eso no? Eso lo relacionas con que no llueve y se crea la asociación entre las dos observaciones. A ver, no llueve y hay estelas. Me gustaría, Carmen, si puedes, porque este programa saben cómo va, entonces puede que muchos de ustedes no estuvieran hace unos bloques. Y tú ponías unas imágenes. Algunas las tenemos aquí, pero no son tan gráficas como las que nos han mandado, y seguro que le han mandado a Pablo Cambronero, el político, y seguro que le han mandado a Carmen Corachini. Pero vamos a verlas. Hace 25 años mínimo que nos están mandando continuamente a diario estas imágenes. El primer reportaje que yo vi, que fue una cosa que hizo Javier Sierra respecto al Heraldo de Soria, si no me equivoco, en Aragón, en la zona del Moncayo, avioneta rompenubes. Pero mira, vamos, me gustaría, a ver, tú antes has contado esto, esto es lo que nos llega. Esto, bueno, pues es que han pasado aviones. Yo pregunto, de verdad, ¿esto tiene algo de extraño? No lo sé. Eso,
Para mí no. Aviones que van con una línea. Esto no. Se entrecrucen, Yo no lo veo extraño. Perdón, que se entrecrucen. Mira, aquí se entrecruzan. En esta imagen Sí. podríamos confundir cirrios con las estelas de los aviones. Exacto. Los cirrios son nubes que se crean en altas capas de la atmósfera y como tienen una forma muy parecida, podríamos perfectamente confundirlas. Es decir, no todas las formas extrañas que vemos en el cielo tienen que ser estelas de condensación Pero de esto aviones. es muy bueno y yo no lo he oído nunca. Ah, es decir, mira a ver esta de Murcia. exacto, vamos a ir A ver si analizando. tú la sabes distinguir, Carmen. Las que Esta son que un es de poquito Murcia, más... No, fíjate. espera, no tengo más tiempo. Volvemos enseguida. Y esto Amigos murcianos. Claro, amigos murcianos, atentos. quedamos con Oye, ellos. esto sí que es un lujo, que nuestros expertos vean estas imágenes y Claro, nos digan y qué sepan ven ellos. identificarlo. Porque esto yo no lo he visto, ¿eh? ¿Vale, No, no, que maestro? estás viendo las imágenes. ¿Cuáles son raras, cuáles no son raras? ¿Qué cosas pueden llamarnos la atención y que no sean eso o que sí hay un misterio? Estamos enseguida aquí en Horizonte. Solo 9:10 y esto es Horizonte. Y aquí estamos para aprender de un tema que, como decíamos, llegó a la mesa del Congreso de los Diputados. Con una pregunta, el diputado ha estado aquí y nos ha contado por qué preguntó. ¿Está el gobierno manipulando el tiempo a través del rociado de productos químicos? Es que vaya pregunta, es bastante histórica. Y le han dado para el pelo. Le han dado para el pelo. Hombre, le han dado para el pelo por cumplir con el deber de un político, que es preocuparse por lo que dicen sus ciudadanos, sus electores. Sobre todo Pero cuando él no opina de nada. No, él ha planteado una pregunta muy aséptica, que yo creo que es, al menos lo que yo planteo aquí, pero es que los periodistas es igual. Si el periodista cumple con su obligación, que es observar, informarse, no opinar, sino informar, van a por él. O sea, dime tú ahora, la inmensa mayoría, no puede haber disidentes ni de esto ni de tanto más. Han ido los periodistas de forma salvaje. Le han llegado a decir, en Radio Nacional, por ejemplo, no voy a decir qué no lo sabía, programas, Enrique. yo sí lo he escuchado. Qué poca vergüenza, qué insensatez la de este diputado, además le han calificado, haciéndose eco de teorías conspiranoicas. Y yo le respondo, ¿y tú te olvidas de esa frase de Orwell, el autor de 1984? Periodismo es informar y contar lo que otros no quieren que cuentes. Y el resto son relaciones públicas o ser políticamente correcto. Bueno, estábamos, Enrique, analizando, tenemos aquí a varios expertos y es una maravilla poder verlo con ellos, y se nos ha ocurrido sacar algunas imágenes y, por supuesto, a los amigos de Murcia no podemos dejarles mal. Les hemos dejado ahí. ¡pum! Murcia, además, que tiene al lado San Javier, ¿no? Que está San Javier es ahí verdad. con los aviones, Sí. en la mata que pasan y dicen, cada vez que pasa un avión por la mata ya no llueve. Torrevieja, Guardamar, Mira. todos esos sitios. ¿Esto qué son? ¿Son estelas? A ver, ¿Son... Carmen. Pueden ser las dos cosas en realidad, sobre todo las que se encuentran como en segundo plano, que están más disipadas, esas sí que podrían ser cirrios, que son estas nubes que se crean, como decíamos, en capas altas, suelen estar asociadas además a frentes, a cierta inestabilidad atmosférica. Es verdad que las propias estelas de condensación pueden tener formas bien distintas, porque depende de la presión atmosférica, de la temperatura, incluso del tipo de motor que las ha provocado. Son muchos los elementos que las pueden modificar. O sea, que tú con esa foto no sabrías exactamente si son estelas. Hay algunas estelas, pero... Yo ¿Y qué sentido apostaría- tendría varias ahí quedándose ahí, no? Que es Pero lo que un la gente piloto dice. sí lo sabría. Claro, Sí. pero O sea, tampoco sabemos... fotos como esas. Yo he mostrado a pilotos, he hablado con 3 pilotos, uno de los cuales de ellos ha es salido el aquí. comandante Antolínez. El único que se ha atrevido, por entonces me han dicho, mira, gente que han sido pilotos de combate y luego pilotos de líneas aéreas, ¿ir yo para qué? Para que gente ignorante, que lo ignora todo sobre la aviación, se rían de mí a cuento de que... Y lo que me dicen es, estelas de condensación, no, porque me dicen, tantas persistentes, cuidado, persistentes, durante tanto tiempo y que se entrecrucen, no. Pero yo le preguntaría al doctor del Doctor Valle. del Valle, exactamente. Para mí, yo coincido con la periodista, Carmen. Carmen, que yo creo que hay 3 estelas de condensación y el resto son cirros. A mí me parece que son cirros. ¿Cuáles serían? Pues claro. Ponme, Camilo, por favor. ¿Cuáles serían? Esto es un curso de aprendizaje de Las que estelas tienen forma de que no tridente. le va a dar nadie. ¿Cuál? Las que tienen forma de tridente, que son más evidentes, Sí, sí. y una que está un poquito ahí en forma de V en la parte de abajo, para mí esos son estelas, Sí. pero lo que está más Lo del desdibujado fondo no. arriba, yo creo que podrían ser cirros perfectamente. ¿eh? Pero, perdón, no se pueden formar esos cirrios, por lo que yo he observado en la zona que vivo, cerca de los pantanos, el norte de Madrid. Yo he observado que después de que se entrecruzan, empiezan a formarse esos cirrios. Es lo que he observado. Sí, No, eso no es así. algunas pueden parecerlo, pero a mí eso me No, parece pero digo que cirros. se forman como consecuencia de pregunto. Ya.
Pregunto. Lo que pasa es que esto habría que ver vídeos, ¿no? Para ver cuánto duran, si son muy habría duraderas. que Hay que ver un vídeo vídeos, y la evolución de esas nubes. Doctor habría que Cabrera. verlo. Yo digo que, vamos, aquí tengo expertos en meteorología, pero para que los ciudadanos se enteren un poco de cómo va esta película, si yo subo en un globo a 8.000 metros y cojo aire en una caja y me la bajo para analizarla, ahí puede haber muchas cosas, ¿eh? Ojo, puede haber arsénico, puede haber... Consideramos puede que es haber cielo mercurio. puro y que no hay nada, ¿no? Claro, creemos que no hay nada porque no lo vemos, es transparente. ¿Pero por qué? Porque es que cuando se evapora el agua de la Tierra, porque el agua tiene un ciclo, y todo el mundo lo sabe, pues en esa evaporación hay nanopartículas que suben y están arriba. Igual que cuando yo cojo el pelo. Si yo le cojo un pelo a Carmen ahora, no os lo voy a coger por decir Cógemelo, y cógemelo. lo analizo, salen 47 metales. 47 metales. Y dice Carmen, coño, yo tengo platino. Pues sí, tienes platino en el pelo. O te has dedicado toda tu vida a la toxicología, ¿no? ¿Y sabes lo que es eso? Claro, y sé de qué va la vaina. Entonces, que la gente tampoco crea que porque hay arsénico a 8.000 metros, eso significa que hay un malvado que Pero está echando arsénico. comprenderás, doctor Cabrera, Que haya- y aquí al que haya final, miedo, que haya aquí la tal. crítica nos da exactamente igual, pero será unos dirán que crédulos sois, otros que sois escépticos, porque el asunto es que hoy tú pones un informe, el que sea, no este, que se ha encontrado ese arsénico y ya todo el mundo se queda aterrado, porque no tenemos por qué saber, yo me pongo del lado de la gente normal y corriente, no tenemos por qué saber lo que es el arsénico y nos muestran que hay arsénico Hombre, a cierta hay altura. gente- también te digo que hay gente que quiere engañar, ¿eh? Hombre, también, Desde hace años también. hay circulando por ahí. Hombre. Enrique lo sabrá, unas fotografías de unas avionetas que están como llenas de bidones, de O sea, tal. aviones que no son para eso. Claro, que no son para eso. ¿Y cuál sería muchas el de ellas. objetivo, entonces? Claro, pues mira, muchas ¿Para de qué? ellas, incluso estaba Angela Merkel metida dentro y era una exposición de un avión que se manipuló de tal forma la información de esta es la líder de aquellos que nos quieren manejar y nos quieren matar. Sí. O sea, tal cual. No os Hay quiero grupos decir- de conspiranoicos no os que es quiero que decir, funcionan con el así. tema de la inteligencia Bueno, mira, artificial. te la Fake muestro news, aquí, a que ver si empiezan. nuestras cámaras la pueden coger. No os quiero decir, queridos amigos de Horizonte, con la inteligencia artificial, que por cierto doy una charla con mi amigo Chema Alonso el día 18 sobre inteligencia Ahí artificial está y sus Ángela, posibilidades. con todos los bidones. Las en un estelas que avión. puedes hacer que no existen, ¿eh? Ojo que también es cierto, ¿eh? O sea, hoy en día te pongo yo una estela rápido. Vamos Ahora, con más al igual cosas. que eso, perdón, existe, por ejemplo, la Asociación de Modificación del Tiempo del Clima, que te explica con toda claridad cómo han tenido la Convención Mundial en Denver justo hace 10 días, bueno, el día 20 de abril. Y explican claramente qué métodos utilizan y cómo un método es el sembrado a través de aviones y avionetas de las dos cosas, creando eso que llamamos Porque que se habló incluso en en las Olimpiadas en China. Pekín. Exacto, en Pekín. Sí, sí. Vamos a ver una imagen más, por favor. Simplemente Teníamos porque... también una que es redondita, Almendralejo, en Badajoz. ¿Esta de qué? Estas son de Villamiel, en Toledo. Sí, estas a mí no sé. Esto es lo que la gente siempre nos escribe cuando se entrecruzan. Y yo no sé cuál es el Sí, misterio. esto es Valencia. ¿Esto os parece más Que se entrecrucen misterioso? es, yo creo que es simplemente por la mera trayectoria de los aviones. Como decíamos, depende de muchos factores que una estela se quede durante un tiempo determinado Y que pase otro en avión. el cielo y que Y ya pase está. otro avión. Además, Dice Enrique que no. No, es que yo estaba observando, yo hablo el viernes pasado. Y lo ¿Este tengo viernes? grabado el viernes pasado. Me he dedicado a observar y eran 4 aviones distintos, una y otra vez, dando idas y vueltas y sembrando. Y lo he visto una vez, otra vez Pero y no otra puede vez. ser un avión que vaya otro que viene, Enrique. No, vamos a ver, no. El mismo avión ¿El hace mismo? este recorrido, el mismo. Luego vuelve y hace otro sembrado y otro entrecruzándose con él. ¿con qué objetivo? Ah, yo no lo sé. Vamos a ver. Mi obligación, como la tuya, que eres informadora científica, es observar los hechos, informarme. Ahora, las preguntas, no, hay tanta confusión, hay muchos motivos. Lo que yo estoy diciendo, que a la gente le preocupa, ojo, si usted está ahí observando eso, es correcto. No deje que le digan, eso es normal y lo hacen los aviones. No, yo eso lo niego porque lo he estado observando. Segundo, porque he hablado ahora, recientemente, estos días, con 3 pilotos con mucha experiencia y han dicho, absurdo. O sea, me baso Pero en también, eso. Enrique, la pregunta es, ¿qué sentido tendría fumigarnos cuando cae a todo el mundo? O sea, yo lo digo desde mi ignorancia, pero Fumigar. pero el muñidor de esto, Acabar Enrique... con parte de la población, que es Sí, lo pero- que se pero- viene pero diciendo todo el con el mundo- COVID, Es una con teoría los extremista. trails, Pero con- todo el mundo acaba siendo afectado. Bueno, vayamos al clima, que Sí, es lo que interesa, claro. porque si no sería tal. Modificación del clima.
¿Estáis todos de acuerdo en que modificación del clima sí que existe? Por supuesto. Más allá de los chemtrails, sí que existe y se hace. Por supuesto, lo hemos comentado antes. 51 países ahora mismo tienen programas públicos de modificación del clima. ¿España está entre ellos? España está entre ellos, algunos muy avanzados, hasta el punto de que China ha dicho que para el año 2025 5,5 millones de kilómetros cuadrados, que es una superficie el 11 veces España, estará sometida a programas de modificación del clima para disminuir sequías, para regular la precipitación, y eso ha provocado, por ejemplo, la queja oficial de la India, o sea que tiene unas repercusiones geopolíticas enormes. ¿Y cómo harían, profesor? ¿Cómo harían la manipulación del clima? Pues probablemente mediante una siembra sistemática de nubes en las zonas más pobres de lluvia de China. China es un país muy grande y muy diferente desde el punto de vista climático, y entonces hay zonas que sufren sequías sistemáticas. Entonces ellos ya han dicho en varios momentos que han conseguido precipitaciones artificiales justo en el momento en que querían que precipitara, que fue los días antes de las Olimpiadas de Pekín y unos días antes de una convención del Partido Comunista que era en Pekín, que les interesara que no lloviera en esos días y que estuviera la atmósfera limpia. ¿Y eso no es jugar a ser un poco dioses? Claro. Por y supuesto. Cargarnos por completo la tierra, que todo, parece que es lo que estamos haciendo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los fines, porque también se utiliza con fines bélicos. La Claro. Operación Popeye en Claro. Vietnam lo realizó contra el Vietcong. En una zona se fumigó, precisamente para crear dos cosas diferentes. Una fumigación, y otra inseminación de nubes para que precipitara más lluvia y para crear inundaciones y tener mayor facilidad. Esto los profesionales del campo lo sabéis, ¿no? Esto ha ocurrido en la historia. Sí, lo por de supuesto. China, del Vietcong. Y Por yo supuesto. pregunto ahora a la 1 de la mañana, ¿y si esto ha ocurrido desde hace tanto tiempo? ¿Por qué no está ocurriendo ahora? Y algunos de los ¿O casos qué se que ve la estará gente, haciendo ahora ¿qué que se esas estará haciendo avionetas ahora, no sabemos lo que hacen, Pero ¿no? esa es la Pero, vamos a ver, cuestión. pero si nosotros alteramos el tiempo, si nosotros alteramos el clima, que hay programas, proyectos, gobiernos, sí. etcétera, esto nos afecta Pero que no a son todos. ficción, que no son ficción, doctor Ya, Cabrera. claro que no, es si yo lo ficción. sé. Si tú puedes coger agua y subirla arriba y echarla arriba. Si tú puedes coger un avión enorme, subirlo a 9.000 metros y fumigar arriba agua. Solo echar agua. Que se queda vaporizada arriba, eso se puede hacer perfectamente, eso es una chorrada. Por supuesto. Igual que los aviones estos que apagan los fuegos, pero en vez de bajito, muy alto. Pero lo que yo digo es, si tú que cambias el clima, eso es malo para todos, El incluso efecto para los mariposa. malos. Para el malvado. Es lo que digo yo, que Claro. no sé quién Es se decir, un nutre de malvado esto. Yo también que lo quiere pienso. hacer eso. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, desde el punto de vista ambiental, yo creo que no hay nada más antiambiental y antinatural que hacer un clima a nuestra medida. Creo que es lo peor que podemos hacer. Y se está intentando. Se está intentando. Se está intentando. Y Y nos puede pasar, como financiándose. decía Carmen, que nos ocurra como el aprendiz de brujo. Que nos creemos que tenemos unas tecnologías dominadas y esas tecnologías no estén tan dominadas Lo que pasa y que se vuelvan contra lo que nosotros. decís, sobre todo vosotros, expertos en el ámbito del clima, es que no era tan fácil. Se está haciendo y se hace, o gente con poder tipo China lo puede hacer, o Estados Unidos, Sí, pero sí. no es tan sencillo, que lleva un poco y es mucha inversión. Sí. Ahora os diré una cosa. A ver, el cierre, por cerrarlo de alguna forma, que dicen, pero bueno, nos afecta a todos. A todos no. Según los conspiranoicos, ¿Sí? hay una élite de gente que ya tiene sus viviendas subterráneas Bueno, ya, pero esto es- perfectamente. No, perdona. Esto está muy extendido y esa es la 4 razón gatos. por la que De hacen, 4 ¿eh? gatos. Con ciudades enteras que tienen su propia, pero de 4 sus gatos, propios pero, cultivos. Carmen, No son es tan que es 4 así. gatos, ¿eh? Es que Bueno, hay mucha más gente que se cree estas cosas. Sí, Claro. pero vamos a ver, Claro. ¿en qué se basan? ¿En qué se basan? En el fondo, en algo que es así actualidad hace muy poco. Los multimillonarios Bezos, Bill Gates, Claro. Soros, están apoyando la geoingeniería solar. Y además de salvar la Tierra, que es lo que dicen, se sabe que tienen intereses financieros brutales. Sabéis que Soros no da puntadas sin hilo. O sea, que siempre hay no algo. existe. Él sabe, Siempre hay saben, algo. a ver, el agua está cotizando desde la semana pasada. El agua del grifo está cotizando en la bolsa. Pero vamos a ver, Enrique, te quiero decir, siempre hay algo en el río que suena, ¿no? Es decir, las Claro, conspiraciones, pero- entre comillas, surgen de algo que hay una base que luego puede estar más o menos adecuada o no. Pero lo Y que claro, decía ahora llega Carmen- todo esto por WhatsApp a todo el Sí, mundo. Pero lo que con decía gran Carmen, alarma. muy importante lo que decía Carmen. ¿Por qué? Porque eso es sembrado, es una sospecha. Pero vamos a ver, quien estudia la ingeniería social desde siempre sabe que la ingeniería social lo que hace es crear siempre. Se basa en una dialéctica. O sea, crean un blanco, Sí, blanco, Enrique, sí. negro, izquierda, derecha, negacionista, enfrentamientos, sí. negacionista. Y dan argumentos que son fácilmente derrotables. Siempre en la parte que es antisistema, es decir, siendo el sistema de ellos, tienen que dar argumentos que sean quebrables.
no pueden dar argumentos sólidos, así que van a lo máximo. Ahora, es cierto que todos estos multimillonarios tienen sus fincas en Sudamérica. Hombre, vamos a ver, Bill Gates, ¿sabes que era el primero y era el segundo propietario de tierras cultivables? Es decir, esta gente se forran y con la guerra del clima y con la modificación de geoingeniería les interesa, van a su interés. Les interesa. Uno. Y dos, ¿por qué se ha hablado de exterminio de poblaciones? Vamos a ver eso. ¿Hay algo de verdad tras eso? ¿Hay algo que a un periodista le hace sospechar? Sí, dos factores. Uno, Bill Gates, su familia, son claramente partidarios de reducir la población. Sabes que los padres de Bill Gates, tú lo conoces muy bien, eran patronos de parent de... sí, pero esto sería otro tema, Enrique, en mi caso. Porque pero el tema... ¿Por qué? Porque hay una parte que conecta estas cosas. Para mí, esto es otro mundo, otro campo. Yo me centraría... Estamos de acuerdo, pero digo... Esa parte hace creer a otra mucha gente, y que el gran experto en geoingeniería, Holdren, que era el zar de la ciencia nombrado por Obama, en el año 76 había publicado un libro sobre reducir la población. Bien, pero eso es otra historia. Pero es verdad que mucha gente lo cree. Sí. No, lo que nadie puede evitar... Sí. Cálmate, Enrique, pero doctor, es la 1 de la madrugada. Doctor, que mucha gente... Oye, hay que despertar a los que estén dormidos. No, si no me río. No, pero te digo una cosa, doctor, que lo que le ha pasado al político, lo que le sorprende al político, a cualquiera que se acerca, es que mucha más gente de lo que usted cree y yo creo, cree esto. Ojo, ¿eh? Es decir, el poder de ciertas ideas, más acertadas o menos, de difusión hoy, quien las menosprecie anda equivocado. No, porque la gente las cree, pero a tope, ¿eh? Nunca. Entonces yo, como no tengo más tiempo, sí pediría a los dos expertos en el tema del clima, cuando respondan esto, ¿tenéis alguna esperanza de que den algún dato interesante, Carmen? Ninguna. Bueno, Carmen. En realidad, dato relevante dirán que están en desarrollo y en fase de experimentación. Pero no van a dar muchos más detalles, ¿no? van a dar muchos más detalles. Bueno, profesor. Yo creo que no van a dar detalles, pero deberían darlos, porque en España está regulado por un Real Decreto que establece, que normativiza el reglamento del dominio público hidráulico, y que cuando se hacen prácticas de alteración climática, de alteración de cambio del tiempo, hay que pedir un permiso a la administración. Y tienen que indicar qué productos se utilizan, exactamente por lo tanto, qué componentes. Exacto, por tanto la administración tiene esa información. Yo diría, Iker, que aquí lo que hay que hacer es acabar con los paraguas y comprarse un camello, porque los tiempos que vienen son jodidos. Un camello animal, no un camello de nosotros. No de nosotros. No vayamos a... Es lo que faltaba. Doctor faltaba. Cabrera, como siempre, gracias. Gracias a ti. Oye, si hay información, os invito a los cuatro a ver qué han respondido. Yo lo contaré. Bueno, ya han respondido. Por supuesto. La EMET ya ha dicho que es una teoría conspiranoica. Sí, pero a ver la respuesta oficial al político. Profesor, como siempre, gracias. Venga. Maestro, gracias. Carmen, mil gracias, de verdad. Fantástico. Nos ha encantado, hemos aprendido. Ahora es verdad. ¿Qué pensará el público? ¿Para qué tocáis esto? ¿Para qué creéis esto? Y la gente está, cada uno en su bando, y no se mueve. Esto es como la política, ¿eh? Las aberraciones mayores, si lo hacen los míos, las acepto. Ese es un poco el mundo que vivimos. Es así, es así. Bueno, vamos a...